Ya, pues la, ¿cómo lo hacemos? Factorizamos por 5x. Una opción. ¿Cuál es otra opción? Zoom. O a ver, o agrandemos esto mejor. Po. Redimensionar. Ya ahí. No. Nunca he dicho que eso se iba a hacer. Tampoco. Ya. Entonces, el A tenemos dos opciones. Una es haciendo un cambio de variable auxiliar. O el otro era, como dijo el compañero, factorizando. ¿Cómo queda al hacer eso? Límite de X. Lo vamos a hacer de ambas formas. Ya, factoricemos por 5x. ¿Cuánto queda arriba? 1. ¿Y el otro? 4 partido 5x, ¿cierto? Y abajo... lo mismo. 5x, factor de 1 menos 6 partido en 5x, ¿cierto? Así queda. Ya, ¿qué hacemos después? Simplificar, ¿cierto? Si al final todos estos pasos, chiquillos, son pasos algebraicos. El proceso es siempre el mismo. Ya, al simplificar, ¿en qué se transforma? Queda así lo de arriba, ¿cierto? Porque ¿qué fue lo que hice? Escribí este 4/5 en el numerador, ¿sí? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Y cuánto queda abajo? 1. Y miren lo que voy a hacer. Para que quede más explícito. Es lo mismo, ¿no? Sí, porque es menos 6/5, pero el menos lo puedo escribir en ese 6/5, ¿sí? Porque el límite especial es con más, justamente. O sea, si tú pusieras el menos solamente, es que el menos de todas formas tiene que ir en el límite especial. O sea, yo lo escribí así para que quede en evidencia, pero si ustedes ponen menos 6/5, tienen que saber que después el límite especial va a ir con menos 6/5. Igual. ¿Sí? No es como que uno pueda poner el menos aquí y decir, ocupo el límite especial, porque el límite especial tiene un más. ¿Ya? ¿Quedaría menos E elevado a... No, no menos E, sino que E elevado a menos el número. ¿Sí? Porque ¿cuál era el límite especial? Se lo tienen que saber de memoria. Límite de X tiende a más infinito de 1 más B partido en X elevado a X. Eso vale E elevado a B. Entonces se dan cuenta que aquí está el más. ¿Sí? No puede haber un menos. O sea, no es que no pueda, pero es que el menos, para que se pueda utilizar, hay que ponérselo al número, ¿sí? Y dejar la fórmula con el más. ¿Se entiende eso, no? En este caso factoricé. Yo no prefiero ninguno. Ya, ¿quién me decía algo atrás? ¿Sí? ¿Qué cosa lo del denominador? ¿O todo? Ah, ya, es que el límite especial lleva un más, ¿cierto? Entonces, si es que tú miras aquí, esto tiene un menos. ¿Cómo arreglamos eso? Exacto, poniéndole igual el más, pero poniéndole el menos al número. Es como lo que uno hacía en el colegio, en básica. ¿Se acuerdan cuando tenían, no sé, por decir algo, 3 menos 4 más 5 menos 2? ¿Qué es lo que hacían? El cambio de signo. ¿Se acuerdan de eso? Lo que hacían era ponerle más a ese y ponerle el menos al número. Estamos haciendo lo mismo. Ponerle el más y ponerle el menos al número. Ya, y ahora,
¿Qué se hace ahora? Hola. ¿Qué ganábamos con hacer eso? Exacto, ¿cierto? Aquí ya está listo, podemos escribirlo así. Sí, podemos escribirlo así, sacarle el límite a cada factor. ¿Y cuánto vale cada uno? El de arriba vale. ¿Y el de abajo? 6 quintos, en negativo. Sí, y ahí va el menos, ¿se dan cuenta? Este menos que había aparecido acá, ¿qué pasó con él? Quedó arriba, en el exponente. ¿Y cuánto da eso? ¿Se puede reducir? Por propiedad de la potencia se mantiene la base y se restan los exponentes. Total que queda ¿Cierto? más. Porque sería restar exponentes, S menos S, menos con menos positivo, y ahí está listo. Quedaría 10 quintos, que eso es 2. ¿Ya? Entonces, ese sería el proceso utilizando el método de factorización. ¿Sí? Hagamos el otro. ¿Ya? Y cuando se les dice, recuerde que la calificación influye directamente, orden, explicar todos los cálculos y responder formalmente. Eso es, pues, porque hice todas las cuentas, no me salté nada. ¿Sí? Lo mismo hay que hacer en la B, hay que evaluarle el 1 en ese caso. Sí, primero acuérdense que el límite lo que uno hace es evaluar. En los casos del infinito no es necesario porque ya sabemos que va a ser algo raro. Pero en los casos donde el x tiende a un número, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Evaluar. ¿Qué pasa si evalúan eso? Queda 0 sobre 0, ¿sí o no? ¿Y así es fácil esa es la respuesta? No. ¿Qué cosa? ¿Este? E cuadrado. Hola, hola. ¿Cómo era el límite? 5x más 4, 5x menos 6. Ya, ese. Vamos a hacerlo de otra forma, que es utilizando variable auxiliar. O sea, en lo personal creo que la alternativa anterior es más fácil, pero la variable auxiliar les sirve para ir desbloqueando esa habilidad que la van a ocupar en el tramo siguiente. Ahí van a ocupar caleta de sustituciones. Ya. ¿Cuál es la alternativa? Definamos la variable auxiliar. ¿Cuál era? ¿Cómo se escogía? Era con el denominador, ¿cierto? Esa es la variable auxiliar. Ya, entonces ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo a partir de esto se construye un 5x más 4? ¿Qué habría que hacer? Sumarle 8. No, 10. Sumarle 10, ¿o no? 10, sí. Esa es la parece que me gusta también. Esa es la técnica. Sumémosle 10. ¿Cuánto nos queda? U más 10 es igual a 5x más 4. ¿Sí? Entonces, cuando uno usa variable auxiliar, eso es lo que hay que construir. ¿Ya? ¿Y en qué se transforma el límite al hacer eso?
lo que transforma al límite. Eso tengo que colocarlo en la solemne profe, así como lo que transforma el límite. No tan así, pues que yo soy el profe, tengo que redactar bien. Entonces, igual son como puntitos, como quien dice. O sea, claro, igual le influye en el orden. O sea, al leer eso yo igual lo miro con más agrado el ejercicio. Ya, miren. ¿Y cuál es la gracia de la variable auxiliar? Si el x tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esto? A infinito. Entonces, ¿a cuánto tiende el u? A infinito. Entonces cambiamos una variable por otra, pero ambas tienden a infinito. ¿Sí? Ya, ¿qué nos queda dentro del paréntesis? ¿Qué era 5x más 4? Lo que está en amarillo. U más 10. ¿Y qué era lo que estaba en el denominador? U. ¿Y cómo nos queda el exponente? Era una x. Pero despejen x de acá. ¿Cuánto vale? U más 6 partido en 5. ¿Sí? Ya, ¿qué nos queda adentro del paréntesis si hacemos la división? 1 más 10 partido u, ¿cierto? Ya, y el exponente, ¿cómo lo separamos? Podría ser u quintos y por otra parte 6 quintos, ¿cierto? Porque acuérdense que cuando ustedes tenían suma de exponentes era lo mismo que una multiplicación, ¿verdad? Con misma base, obviamente. Ya pues ahí el problema está casi listo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que sea el límite especial? ¿Puede estar este 5? No, tiene que estar elevado a u, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos la propiedad de la potencia de potencia. O sea, escribirlo así. ¿Sí? ¿Por qué hice eso? Porque toda esta parte es el límite especial. ¿Sí? El 5 estaba molestando. ¿Qué hago con él? Lo dejo afuera. ¿Cómo? ¿Cómo atrás del límite? ¿Cómo así? ¿Aquí? Es que eso es cuando está multiplicando. ¿Sí? Los números que están multiplicando son los que pueden dejarse afuera del límite. ¿Sí? Dígame, Carlos. Ya, así quedaría. Ya, pues ahora está listo. ¿Por qué? ¿Esto a cuánto tiende? A e elevado a 10. Y eso está elevado a un quinto. ¿Y esto a cuánto tiende? A 1, ¿cierto? Porque si el u tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esto? A 0. Todo esto tiende a 1. ¿Y 1 elevado a 6 quintos? 1. ¿Cuánto vale eso? Es lo mismo. Ya hiciste el cambio, para allá, para allá. ¿Sí? ¿Sí? No, el 2. ¿El B? No, el 2. ¿Y el B no? Ya quedaron claros ambos métodos, ¿o no? Si al final, como les digo, los dos métodos llegan a lo mismo, solo que va a depender cuál les convenga más a ustedes, en el sentido de cuál les cuesta menos. ¿Ya? A ver, voy a hacer una encuesta rápida para la siguiente vez que diste el curso. ¿A quién le gusta el método 1?
6, 7, 8. ¿Y el método 2? Ah, anda parecido, ya. Yo creo que en la prueba voy a mezclar los dos. Va a factorizar y después va, va a hacer la variable. ¿Ya? Ya. ¿Y el B cómo se hace? Eso se factoriza por el... Ya, de partida, ¿qué pasa si evalúan en 1? Acuérdense que ese es el paso 1. Llega a aparecer eso en la prueba y tengo... Ya, primero, ¿cómo debería ser una respuesta formal? Sería algo como... Notemos que el límite es una forma indeterminada cero sobre 0, ¿cierto? Ya. Esa frase, chiquillos, es importante porque a mí me dice de que ustedes efectivamente hicieron el ejercicio de evaluar, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando ustedes evalúan en 1? Les queda 0 sobre 0. ¿Cómo me lo dicen a mí? Esa es una forma, ¿sí? Tampoco les digo que me copien y peguen siempre esa misma frase, pero que me digan de que de una forma 0 sobre 0. ¿Ya? Y es claro que es 0 sobre 0, ¿no? ¿Sí? Es cosa de evaluar, llegar y evaluar. Si el x vale 1, arriba queda 3, menos 1, menos 2, que eso es 0. ¿Y qué queda abajo? 5 menos 3 menos 2, que eso también es 0. ¿Sí? Ya. ¿Y qué significa que sea 0 sobre 0? ¿De qué me sirve saber eso? ¿Cierto? Si, miren, y esta es la parte clave. Como el 1 hace 0 cada uno de esos, hay un teorema que se llama teorema del factor. ¿Sí? Que seguramente lo vieron en el semestre pasado. ¿Qué es lo que dice? Que cada polinomio lo podemos factorizar por x menos 1. ¿Sí? Porque el 1 es raíz. ¿Sí? No, si todo esto está grabándose. Creo que rara vez se me ha olvidado grabar. Una vez se me olvidó. ¿Y qué esa vez, pues, sí. No, si está grabándose. Creo que ahí aprendí la lección. Ya, ¿y cuál sería el otro factor? ¿Cómo se encuentra? Miren. Aparece un 3x cuadrado. Si aquí hay una x, ¿cómo hago que aparezca un 3x cuadrado? Con un 3x, ¿cierto? Ya, ¿y cómo hago que aparezca un menos 2 si ya tengo un menos 1? Listo, esa tiene que ser la factorización. Y si no lo creen, pueden comprobarlo. X por x vale, o sea, x por 3x vale 3x cuadrado. Después, eso es 12x menos 3x, o sea, menos x. Y por último, menos 1 por 2, menos 2. ¿Sí? Porque el 1 es raíz, sí. Cuando ustedes reemplazan por 1 les da 0, significa que es raíz. Y al ser raíz va a ser divisible por el x menos 1. O dicho de otra forma, el x menos 1 tiene que ser factor. ¿Sí? Por lo que el de abajo es igual, pero con 5x. Exacto. ¿Y cómo sería el de abajo? 5x más 2. 5x más 2 también. ¿Sí? Y lo pueden comprobar, pueden hacer las cuentas y ver que les da efectivamente lo que está acá arriba. ¿Ya? X por 5x está el 5x cuadrado. Más 2x menos 5x, eso nos da
menos 3x, y por último, menos 1 por 2, menos 2. ¿Ya? Está bien. ¿De qué sirve hacer eso? Cancelamos el x menos 1 primero. Exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gracia del límite es que el x se acerca a 1, pero no es 1. Entonces esas dos cosas se pueden simplificar. Ya, ¿y cuánto vale ese límite? 5 séptimos. ¿Listo? ¿Sí? Busquemos otro solemne que tenga una raíz, po. Y ahí vemos los tres casos a la vez. ¿No hay? A ver, veamos. Ya, ¿queda claro eso, chiquillos, o no? ¿Sí? ¿Sí? No sé. No, de ahí no. Ese es el A. Ya, entonces, paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Evaluar. ¿Qué pasa si evalúan? Queda arriba 4 al cuadrado es 16, ¿cierto? Menos 4 menos 12. ¿Cuánto da eso? 0. ¿Y el denominador? 9 por 4 son... ¿Cuánto da eso? 36 más 45 son 81, ¿cierto? Y eso da 0. Estoy evaluando solamente. Ya, entonces el límite es de la forma 0 sobre 0. Ya, ¿y qué hacíamos en esos casos? Racionalizar se habían raíces, factorizar se habían polinomios, ¿cierto? Ya en este caso hay ambos. Por eso les digo que está interesante. Mezcla ambas cosas. Ya, de partida, ¿cómo sería la factorización del numerador? X menos 4. ¿Sí? Porque el 4 es raíz. ¿Y qué nos quedaría al lado? Para obtener el x cuadrado tiene que ser un x, ¿cierto? Y para obtener menos 12, si ya hay menos 4, tiene que ser un más 3. ¿Sí? Obviamente, si a ustedes no les gusta hacer eso, pueden tomar este polinomio y dividirlo con este. Y ahí les tiene que dar el de acá. ¿Sí? Es lo mismo. Ya, x por x, x cuadrado, más 3x menos 4x, ahí está. Menos 4, chuta. Por más 3, menos 12. Listo. Ya, y en el denominador no podemos factorizar. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Racionalizar, o sea, queda igual. ¿Por no así se podría hacer? Sí, porque ahí, claro, te queda 9 por 5 y 9 por 1, y el 9 sacarle raíz te quedaría un 3 aquí adelante. Y este sería un 5 y este sería un X. ¿Sí? Ya, pero eso va a depender. Pues si tú que prefieres trabajar con números chicos, hazlo. Si no, da lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? Multiplicar por lo mismo, pero con signo contrario. ¿Por qué se hace eso? Sí, para eliminar la raíz. ¿Y por qué se va a eliminar? ¿Y por qué queda elevado al cuadrado? Porque es una suma por diferencia, ¿sí? Si alguien pusiera el mismo signo, ¿qué va a pasar? Claro, va a quedar el primero al cuadrado, va a quedar el segundo al cuadrado, pero también va a quedar el doble del primero por el segundo. O sea, va a aparecer una raíz. La forma de que se vaya la raíz es multiplicando por
algo con el signo contrario para buscar la suma por diferencia, como alguien lo dijo por ahí. ¿Sí? Si al final en todo este ejercicio hay que ser pillo también, buscar cosas conocidas. No, pues queda al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Ya, lo de arriba no hay nada que hacerle, ¿cierto? Ya está la factorización que necesitamos. Y además quedó un factor de esa forma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que queda abajo? Queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Pero como está en raíz, ¿qué es lo que queda? Queda 45 más 9x. ¿Sí? Y como les decía, esa es la gracia. Buscar la suma por diferencia para que se vaya a la raíz. ¿Cómo? ¿Esto? Es que este menos es menos de todo el término. Entonces tiene que ser con paréntesis. Si no le ponen paréntesis, ¿cuál sería el que tiene el signo menos? Solo el 45. Y no, tiene que ser todo el término. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto da? Lo de arriba no hay que hacerle nada, así que copiar, pegar. Y lo de abajo, ¿cuánto es 81 menos 45? 36, ¿cierto? Menos 9x. Ya. ¿Y qué pasa si...? No todavía. ¿Qué podemos hacer? Les pregunto. Les iba a decir la respuesta, pero... Acuérdense, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que este x menos 4 se simplifique con algún x menos 4 que aparezca abajo, ¿cierto? Ya. ¿Y esto se puede transformar en un x menos 4 de alguna forma? ¿Cómo? Factorizando por... Ambas. O sea, si factorizan por 9 les va a quedar con signo cambiado, pero con menos 9 es evidente. Así que bien. ¿Sí? ¿Qué pasa si factorizan por menos 9? X menos 4, ¿sí o no? Factorizando por menos 9. ¿Y por qué conviene hacer la factorización por menos 9? Porque ahí la simplificación es directa. ¿Sí? ¿Podrían haber factorizado por 9? Sí, pero después cuando hacen la división igual les queda el menos 1. ¿Ya? Ya, pues ¿cuánto vale ese límite ahora? Fíjense que ya simplificamos los términos que hacía que fuera 0 sobre 0, así que ahora tiene que dar un número. ¿Cuál es? Si lo reemplazan ahí les da 7. Si lo reemplazan acá, 81, si ya lo habíamos hecho esa cuenta, ¿sí? 81 en raíz es 9 y 9 más 9 son 18. ¿Y cuánto queda en el denominador? Y eso da menos 14. ¿Sí? ¿Preguntas, chiquillos? Insisto, si se fijan, el proceso es siempre el mismo. Buscar factorizaciones, buscar racionalizaciones o buscar límites especiales. No hay más que hacer. Aquí no usó ningún límite especial. No. Entonces, ¿puede pasar? Es que los límites especiales solo cuando se asemejan a los límites especiales. Pues, por ejemplo, en el caso anterior, ¿por qué era un límite especial? Porque tenían la variable tanto en la base como en el exponente. Entonces ahí sí o sí hay que usar el límite especial. Pero cuando son cosas con polinomios, con raíces cuadradas o cúbicas, no cuadradas nomás. Eran... No me acuerdo cuántos eran. A ver. Ya hagamos memoria. Es que eso, pues hay algunos que es cuando el límite va a 0.
Era con B. S. Era S. ¿Ah? ¿Por qué? S. S. No, pues cuando el B vale 1, ahí sí. Lógico. Ya, esos son los límites que tienden a 0 y a infinito. S. ¿Había otro? Ya, pero mírenlo, si está en las clases. En todo caso, mi experiencia personal es el que más se ocupa, el que está en verde. Y de lo otro, el que más se ocupa es el primero y el del logaritmo. Los dos primeros, sí. Hoy de este no hemos hecho ninguno. ¿Está lleno de eso? Ya. Entonces no hago de ese. Haga el 2. ¿El 2 de este mismo? ¿Cuál era el 2? Era de ese. ¿El B o el 2? El 2, No, pero profe, el B que estábamos del aquí que está del Solome que estamos haciendo recién estaba feo. ¿Sí lo revisas? ¿Ese? Ya, pues ¿cómo se hace ese? Buena pregunta. Intentémoslo. Ya, un solo método sí. No quiero hacer los dos. de factorizar por 2. Ya. O lo hacemos en paralelo. Coloco la hoja, la divido en dos y voy en cada lado haciendo. Es que he hecho varias veces eso de ir haciendo un ejercicio en paralelo con dos métodos y me funciona mejor, creo yo, en clases al menos. En otros cursos, no acá. Sí, pues igual tengo que hacer la cuestión entretenida para mí. Ya, acá. Ese. No, si no están feos. Ya, entonces, ¿cuáles son las alternativas? Alternativa 1, factorización. Y la alternativa 2 es variable. Yo le puse variable auxiliar porque es un poco más amigable, pero eso se llama sustitución, para que vayan familiarizándose con el lenguaje. Ya, la factorización. ¿Cuál es el paso 1? Factorizar por 2x, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría? Hagámoslo al tiro así. ¿Están de acuerdo? En vez de escribir el 1 partido 2x, poner un medio partido por x, ¿cierto? Para asemejarlo al límite especial. Para eso es. Ya, y abajo, ¿cómo queda? También 2 partidos de x factor de 1 más menos 5 medios. ¿Sí? ¿O fue muy rápido?
Ya, para atrás un poquito. Ya, factorizamos por el 2x, ¿cierto? Entonces, ahí está el 2x afuera. Multiplica el 1 para que del 2x y ahora tiene que quedar un menos 5. ¿Cómo nos quedaría? Así, ¿cierto? 1 menos 5 partido en 2x. Ahí queda el menos 5. Pero ¿qué podemos hacer para que quede en la forma del límite especial? ¿Qué habría que hacer? Subir todo eso. ¿Sí? Entonces por eso es que yo había escrito, en vez de menos 5 partido 2x, había puesto más menos 5 medios partido por x. ¿Qué pasa si por cierto no voy a poner el más? Yo dejo el tiro menos. Es que igual, o sea, después si es que pusiste el menos en el resultado, está bien. Pues. No, sí, pero si sé que se hace así. Ah, no, no pasa nada. Ya, ¿y esto estaba elevado a cuánto? 3x menos 2, ¿sí? Ya. Los 2x. Chao. Y para usar el límite especial, ¿a cuánto tiene que estar elevado todo? A x. ¿Y a cuánto está elevado? A 3x menos 2. Entonces vamos a hacer algo como lo que hacíamos en la variable auxiliar, que es separar. O sea, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por una parte vamos a escribir eso elevado a menos 2, que sería sacar esa parte, ¿cierto? Lo único que estamos haciendo es separando en multiplicaciones para que nos quede solo el elevado a x. Este menos 2 molesta. Así que, ¿qué vamos a hacer? Separar eso. Ya, ¿y cómo nos quedaría el otro? Sería exactamente lo mismo. ¿Y a cuánto queda elevado? A 3x, pero a nosotros ¿qué nos sirve que sea elevado a x? Entonces pongámosle la x y después pongamos el... Tirémoslo un poquito más allá. Ahí. Y después el 3. ¿Sí? Porque 3x es lo mismo que elevar a x y después elevar a 3. Y ahí el ejercicio ya está listo. ¿Por qué? ¿Esto a cuánto tiende? Cuando el x tiende a infinito. A 1. Esto a 1. Y si está elevado a menos 2, 1. Ya. ¿Esto a cuánto tiende con el elevado a x? E elevado a 1 medio. ¿A cuánto tiende lo del denominador? Ya. Y todo eso estaba al cubo. ¿Sí? Fíjense, el x, o sea, el x es de esta parte y esas son las exponenciales que escribí ahí. ¿Qué quedaba después? El cubo. Y ahí está listo. ¿Cuánto da? 1 menos menos 5 medios, 6 medios 3, elevado a 9. ¿El primero? Porque esto tiende a 1. Pero es que está elevado a menos 2 solamente. Si el problema es cuando tienes algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. Tiende a 1 porque el x sería infinito. Sí, pues entonces esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces si eso tiende a 0, todo tiende a 1. Y 1 elevado a menos 2 es 1. Si el problema es cuando esto es una x, ahí sí. Porque algo tiende a 1 y algo tiende a infinito y ahí es donde uno no sabe. ¿Sí? Ya, ¿y cómo sería con variable auxiliar? ¿Cuál sería la variable auxiliar que habría que considerar?
Siempre el denominador, 2x menos 5. Y entonces ahora, ¿cómo construimos el 2x más 1? ¿Qué habría que hacer para construirlo? Sumarle 6, que es lo que le falta, ¿cierto? ¿Cuánto nos queda? U más 6 es igual a 2x más 1. ¿Sí? Última pregunta. ¿Cuánto vale x si se despeja completamente? ¿Qué habría que hacer? Tomar este 5, pasarlo sumando y después tomar este 2 y pasarlo dividiendo. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría? U más 5 partido en 2. Y con eso ya armamos el límite. ¿Cómo quedaría? Límite de la u tiende a ¿cuánto? Si el x tiende a infinito, ¿esto a cuánto tiende? A infinito. O sea que el u tiende también a infinito. ¿Qué nos queda adentro? ¿Qué era 2x más 1? U más 6, ¿cierto? ¿Y qué queda en el denominador? El u, ¿cierto? Será 2x menos 5. Ya, y el exponente, ¿cómo nos queda? Es 3 por x menos 2. O sea, esto habría que multiplicarlo por 3 y después restar 2. O sea, sería 3 por u más 5. Ahí está. Queda bien feo, pero eso es. Ya, ¿este número se puede reducir un poco? ¿Sí o no? ¿Cómo queda si se reduce? Hagámoslo. 3 por u más 5 dividido en 2 menos 2. ¿Eso es igual a cuánto? De partida, 3 por u partido 2. Ahí está. ¿Cuál es el siguiente? 3 por 5 partido 2. Y eso es 15 medios. Y si le restamos 2, ¿cuánto da? ¿Sí? Entonces, ese es el exponente. ¿Sí? Reescribámoslo. Ahora sí. ¿Cuánto queda dentro del paréntesis? 1 más 6 partido en u, ¿cierto? Y el exponente era así. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo mismo que hacíamos antes, separar el término que está sumando y el que está multiplicando, tirarlo afuera, como exponente. Ya, primero, el número. 1 más 6 partido en u nos queda elevado a 11 medios. Por 1 más 6 partido en u elevado a eso. ¿Cierto? Pero elevar a eso es lo mismo que elevar a u y después elevar a 3 medios. Y ahí el límite ya está listo. ¿Por qué? ¿Esto a cuánto tiende? A 1, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Porque el exponente es un número. Si lo de adentro tiende a 1 y el exponente es un número, va a ser 1. Ya, en el de al lado, ¿esto a cuánto tiende? A e elevado a 6. Y eso está elevado a
¿cuánto da? elevado a 9. E elevado a 9. ¿Pueden mostrar la factorización? ¿Qué cosa? ¿Pueden mostrar la factorización? Es un método de factorización. ¿Sí? Entonces, en este caso yo creo que el de la variable auxiliar, a pesar de que quizá es un poquito más largo, tiene menos álgebra. Fíjense que los términos que aparecen acá son hartos, ¿sí? En cambio en el otro, al hacer la sustitución, sigue siendo algo chiquitito, ¿sí? Entonces por eso igual de repente es bueno saber ambos métodos, porque en algunos casos es más rápido uno, en otros casos es más rápido el otro. Va a depender del ejercicio. Pero no es que no se puede hacer con uno, ¿sí? Siempre se va a poder hacer con los dos. O sea que cuando tengan todo eso, pero elevado a un número solo, sin la variable, entonces tiene ¿Mm? ¿Cómo? O sea, es que el problema, no sé si se dan cuenta que es esto, ¿cierto? No, sí, ya lo vi. Que aparecía algo más largo de lo común. ¿Sí? Ya, ¿cuál más revisamos? ¿Quieren revisar algún otro? ¿Continuidad? ¿De solemne? Ya. Asíntotas. Y oblicuas. Las tres. Ya. ¿Ese lo hicieron? También es del mismo solemne. ¿Tienen alguno que sea más difícil que otro? ¿O hacemos cualquiera? Son todos iguales. Son todos iguales según yo. Sí, hay unos que son exactamente iguales, solamente cambian. Ya, a ver, veamos el del semestre pasado. Po. Los últimos que se subieron son exactamente No sé si se dieron cuenta, pero en las pautas aparece esa forma. Que a mí en lo personal no me gusta tanto. Prefiero factorizar y simplificar. Miren, ahí por ejemplo el 2x más 1, 2x menos 5. Lo que hacen es dividir por 2x arriba y abajo. Pero es mejor factorizarlo y simplificar, creo yo. Si alguien lo quiere dividir, es lo mismo. Ya, a ver. Háganlo, profe. Ya, el 2 de este mismo era. Muy cualquiera. Ejercicio 3, ejercicio 3.1, 3.2. ¿Y de qué era ese 2 que me dijiste tú? Era de funciones en rama. Ah, continuidad. Ya. El que estábamos haciendo hace rato era el Solemne 2, 2000... Ah. Ya, este es el que estábamos haciendo al principio. Sí, este era. ¿Ese? Ya. Que en los videos lo hizo, pero nunca lo terminó. ¿Eso es una crítica? Ah. No, está bien. dio el tiempo, por eso le- Sí, no, es verdad. Ya hagámoslo, completo. Hoy por si acaso me gusta Lecera, no es que lo esté... Aviso, aviso. Ese es el mal de los profes de matemáticas, que dejan ya, lo terminan ustedes. Somos todos iguales, ¿te vais? Ya, váyase. Ya voy a confiarme a usted que es como lo han hecho. Ya, estoy igual, nos vemos mañana. Ya, este es el último que hacemos.
Después quedan libres. Determine si existen A y B, números reales, de modo que esa función sea continua. En ambos puntos, en menos 2 y en 1. ¿Por qué les dan esos puntos a todo esto? Sí, pero ¿por qué? Es más que eso. ¿Por qué les dicen en x igual a 1? Fíjense que la función tiene un cambio. ¿Sí? En 1. ¿Dónde más tiene un cambio? En menos 2. ¿Sí? Es que eso, fíjate que esto es una recta y esto es otra recta. Entonces, para que sea continua, ¿qué tiene que pasar con estas dos rectas? Se tienen que pegar. O sea, no podría ser, por ejemplo, así y de aquí que salga la otra. ¿Sí? Y después esto también es una recta. Así que ahí ¿sí? tiene que ir formándose eso. Entonces, si a ustedes no les dijeran en estos puntos, de todas formas, ¿dónde hay que considerar la continuidad? En los puntos donde hay cambio de función, porque ahí puede que no sea continua. ¿Sí? Entre los mayores que menos 2 y los menores que menos 2, los mayores que 1, los menores que 1. Sí, eso. Entonces, primero estudiamos uno de los dos puntos. ¿Cuál vemos primero? Ya. Entonces, primero estudiemos la continuidad en x igual a menos 2. O sea, considerando esas dos curvas. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué tiene que pasar para que una función sea continua en un punto? ¿Cuál es la condición? Los límites laterales tienen que ser iguales y además tienen que ser iguales a la función evaluada en el punto. Dicho de una forma geométrica, si me acerco por izquierda, me acerco por derecha, me tengo que acercar a lo mismo. ¿Sí? Y además, en ese punto tiene que valer lo mismo, para que ahí pase eso de que puedo juntar todo. ¿Sí? Ese es el concepto de continuidad. Ya, por izquierda, límite de x tiende a menos 2 por izquierda. ¿Qué significaba por izquierda? Que era menor que menos 2. Entonces, ¿qué función se utiliza? La primera. Ahí está. ¿Cuánto vale ese límite? 3 por menos 2 son menos 6 menos 12a. ¿Sí? Eso vale el límite por izquierda. Como les digo, acercándose por izquierda, me acerco al menos 6 menos 2a. 12a. Ya, ahora, por derecha. Límite de x tiende a menos 2 por derecha. ¿Qué significa por derecha? Mayores que menos 2. ¿Qué función se utiliza ahí? La del medio, ¿cierto? La segunda. ¿Cuánto da? Bueno, escribámosla primero. No, 24, estoy leseando. ¿Cuánto vale ese límite? Menos 48a. Menos 6b más 1. Ahí está. ¿Y cuánto vale la función evaluada en el punto? O sea, f evaluada en menos 2. ¿Cuál se utiliza? La del medio, ¿cierto? Porque aquí es donde el x puede ser 2. ¿Sí? En la de arriba no. En la de arriba el x es menor que menos 2. ¿Dónde puede ser menos 2? Ahí. ¿Cuánto vale? Lo mismo. ¿Sí? Ya, entonces, para que sea continua en 1, ¿qué tiene que pasar? O sea, en 1, en menos 2, ¿qué tiene que pasar? Que sean iguales esas tres cosas. ¿Sí? Así, f es continua en x igual a menos 2 si menos 48 menos 6b más 1 es igual a menos 6 menos 12a.
Este no lo escribo porque es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una ecuación. Marquémosla, de hecho. Ahí está. Ahí tenemos una ecuación. ¿Para qué? Para que la función sea continua en menos 2. ¿Qué nos falta ahora? Que sea continua en 1, ¿cierto? Porque el ejercicio nos pide encontrar A y B para que sea continua en ambos. ¿Sí? ¿Cómo lo había puesto arriba? Así. Ahora, estudiemos la continuidad de f en 1. ¿Qué había que hacer? Lo mismo. Límite lateral por izquierda, límite lateral por derecha, ¿y qué más? Función evaluada en 1. Ya. Por izquierda, ¿qué significaba? Era menor que 1. ¿Cuál se usa? Esa, ¿cierto? O sea, 24ax menos 6b más 1. Ya, ¿cuánto vale ese límite? El x vale 1, ¿cierto? Reemplazar nomás. Ya. La segunda, ¿qué significa que x tienda a 1 por derecha? Que el x es más grande, ¿cierto? Más grande que 1. ¿Y cuál sería? Esa, x menos 4b. Aquí el x es más grande que 1. ¿Cuánto vale ese límite? 1 menos 4b, ¿cierto? ¿Y cuánto vale f de 1? Lo mismo cuál. Fíjense que x igual a 1 está permitido en la segunda, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a valer? Eso evaluado en 1. Que ya lo habíamos escrito, de hecho. Era 24a menos 6b más 1, ¿cierto? Ya. Y para que sea continua, ¿qué tenía que pasar? Bueno, si f es continua en x igual a 1, si 1 menos 4b es igual a 24a menos 6b más 1. Ya, y ahí está listo, casi. ¿Qué tiene que pasar ahora para que sea continua en ambos? Tienen que cumplirse ambas, o sea, un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Hoy, ahora que me doy cuenta, siempre salgo echado en los videos. Me voy derritiendo de a poco. Ya, para que sea continua, en x igual a menos 2 y x igual a 1, A y B deben ser solución del sistema de ecuaciones, y ahí escribimos las dos ecuaciones, que sería esta y también esta. ¿Sí? Ya, resolvamos el sistema. Este ejercicio terminémoslo. Siempre lo dejo ahí.
Es que también confío de que su habilidad para resolver sistemas anda bien. Ya, ¿cómo reescribimos esa? Es que para que quede como sistema siempre queda más bonito algo por A, algo por B, igual a un número. ¿Se acuerdan la forma de los sistemas? Ya, este menos 12A lo vamos a pasar sumando. Quedarían 12A menos 6B igual a menos 48 más 1 son menos 47. Al otro lado pasa más 47 y menos 6 sería 41, ¿cierto? ¿Lleva una A? Ah, tienes razón. Sí, lleva una A. No, estoy leseando. Ah, gracias. Ya. Ah. Ya, y ahora sí. ¿Cómo nos queda? Ah, es que ahora quiero pasar este para allá. Me gusta que quede la positivo. 48 menos 12. 36A. Ya, y si estoy tirando las cosas para allá, el menos 6B pasaría como más 6B. ¿Y qué más? Este menos 6 pasa para allá y quedaría 7. ¿Sí? Ya, el de abajo no tiene problema, ¿cierto? 24A menos 6B, no. ¿Cuántas B quedan? Menos 6 más 4 son menos 2. Igual a 0. Ya, ahí está el sistema. Dividamos por 6 la primera y por 2 la segunda. ¿Cuánto queda? 6A más B igual 7 séptimos. Y la segunda queda 12A menos B igual 0. ¿Qué pasa si sumamos? 18A se van los B igual 7 séptimos. ¿Cuánto vale A? Vale eso. ¿Sí? Ah, y después la vamos reemplazando en la ecuación. Por ejemplo, sí. Y fíjense que si reemplazamos en la segunda, que es la más fácil, ¿cuánto vale B? Vale 12 por A. O sea, 12 por 7 partido en 6 por 18. Ahí habría que hacer la cuenta. Esto es 6 por 2 por 7 y lo de abajo es 6 por 6 por 3. 2 sextos es un tercio y quedaría 7 novenos. ¿Sí? ¿Cuál sería la conclusión final? Yo dije, este otro está aplaudiendo. F es continua. Si A vale eso y B vale eso. ¿Ya? ¿Y eso es todo? Si no era, por eso siempre dejaba el sistema, porque ya al final era resolverlo, ¿no? Y después decir que con esos valores de la solución la función es continua. Ahora, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, este sistema, porque acuérdense que los sistemas, ¿qué podía pasar con ellos? Podían tener solución, podían no tener solución. ¿Qué pasa si esto no tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Qué pasaría si no tuviese solución? Como sería es continuo. No sería continua. Pero ¿cómo sería para que no tuviese solución? Por ejemplo, tener esa ecuación y tener la misma, pero con un 1. O con un 0. ¿Te
¿Te acuerdas que los sistemas sin solución era cuando tenían la misma ecuación abajo pero con un numerito distinto? ¿Sí? Como por ejemplo x más y igual a 1, x más y igual 0. Eso no podía pasar. ¿Sí? Y si es que tuviera infinitas soluciones, ¿cuál sería la conclusión? No, pues ahí significaría que independiente del valor de A y de B, va a ser continua. ¿Sí? Siempre y cuando tengan una relación. Por ejemplo, no sé, pues si da, por ejemplo, A igual a B medios, por decir algo, entonces eso, tendrían infinitas soluciones. Ustedes toman cualquier B y el A sería tomar la mitad. ¿Sí? Aunque no creo que salga algo así, pero se los digo para que lo procesen. ¿Sí? Todo está, a lo que voy es que todo depende de las soluciones de ese sistema. ¿Sí? Si tiene solución, listo. Va a ser continua. Si no tiene solución, no puede ser continua. Por ejemplo, esta no tiene. No, esta sí, pues si encontramos A y B. O sea, tomando ese valor de A y ese valor de B, si tú la graficas, te va a quedar algo como lo que habíamos dicho al principio. Así, por ejemplo, después así y después así. Eran 3 rectas. ¿Sí? Cuando usted mencionó que si tiene como infinitas soluciones, entonces no, independientemente de los valores de A y B. Ya, sí, es que igual ese es más rebuscado, la verdad. Entonces cuesta imaginárselo. No, pero con eso basta.